Bien, entrando directa al cuento, Sancho, te diré que se muestra en 3 actos como una obra de teatro y a la vez en un todo como en una película de cine, fotograma a fotograma. En la presentación, cada quien llegaba al escenario y allí les dejaron en libertad. Cada quien representaría su obra y el mundo entero estaría atento a lo que sucediera en escena. En platea estaban los guionistas, ella y él. En tanto los personajes asomaban a escena. La obra de cada quien iba a ser representada dentro del conjunto, partiendo de una única realidad. Un barco que había que mantener en equilibrio para que no se hundiera y llevarlo a buen puerto. Ambos querían capitanearlo y había que elegir quién sería el elegido, pues cada quien quería un destino diferente. No has de olvidar, querido Sancho, que los nébluros usan siempre todas las malas tretas que pueden cuando pueden para intentar lograr sus propósitos. Estaba en juego el poder gobernar aquella parte del reino y abrirse paso a la expansión de sus fines, para así engañar una vez más al espectador y hacerles creer sus consignas, pues la obra ganadora sería representada por todos lados, pretendiendo consolidar su mensaje en el pueblo, lógicamente. Con eso hay que tener mucho cuidado, Sancho, pues hay gente que atenta contra los derechos humanos con sus obras. Y luego, contrarrestar sus consignas es complejo y delicado, pues reconstruir implica reparar muchos daños y pérdidas, a veces irrecuperables, de las cosas buenas. Los espectadores, ajenos a muchas de las cuestiones que sucedían entre bambalinas, atenían a lo que ocurría en el escenario desde el patio de butacas en la representación. Pero el cuento continúa, Sancho. Ahora tocaba el nudo, y de todos es bien sabido que en el nudo se desarrolla lo mollar de la obra en escena. En escena, cada creador tenía libertad absoluta en su libertad de expresión para desarrollar la actuación de los personajes. Cada uno seguía su método. Si bien en la representación los espectadores veían a los aspirantes en un barco, en la presentación quise decir, veían a los aspirantes en un barco en medio del mar océano, uno queriendo hundir la barca y el otro con zapatos de plomo, nivelando, manteniendo el equilibrio y milagrosamente a flote. Pues bien, el candidato de los luminosos, no entendiendo nada, solo veía volar sobre su cabeza las bolas de barro que el nébluro le lanzaba para enlodazarle con el sudor de su propio esfuerzo al esquivarlas, mientras que ellos tiraban la piedra, escondían la mano y le acusaban al otro. Pues Sancho, yo a estas alturas del cuento no daba crédito al embolado que se formó. Que aquí, Sancho, aparecieron en escena los vientos periodistas luminosos que soplaban y soplaban para disipar las nubes que en el cielo amenazaban con descargar tormenta. Pues en la tierra los nébluros habían tirado tantas bolas que de caer el tormentón se formaría un barrizal en el que revolcarse a sus anchas y con todas sus panchas, bien jartitas, llenando sus alforjas, bien a rebosar con el tesoro del sueño dorado. Los nébluros pretendían provocar la tormenta y el candidato de ellos, tomando una escalera gigantesca
que tenían preparada por si les fallaba el plan A, se dispusieron a subir a toda prisa sus escalones para cuanto antes, y así pinchar las nubes y hacer su agosto, sin pensar que en el cuento, Sancho, estas aguas estaban destinadas a apagar los incendios o a saciar la sed de los árboles, plantas, personas y animales, lavar las heridas, disfrutar nadando en los ríos y mares, para sembrar y obtener alimento. Les importó un comino, Sancho, usar para su escalada las mentiras más malintencionadas. Pero hete aquí que cuando creían llegar al cielo, las nubes ya no estaban donde ellos esperaban, pues los vientos periodistas soplaron y soplaron, y las nubes se disiparon por aquí, por allá, por allí, resultando que los nébluros se quedaron con las ganas de lograrlo. Pues manos a la obra, se fueron a por el plan C. Y como estaban muy arriba, pero que muy arriba en la escalada, y allí no había nubes que pinchar, pensaron que si se trataba de llegar al fondo, por la simple inercia de la caída, desde allá arribota, arribota, entrarían al mar océano y llegarían antes que los luminosos y regresarían antes. Y como los luminosos habrían quedado en estado de estupefacción y estarían que no darían pie con tanta bola, pues ya se las habían guardado de nuevo en el bolsillo al tramposo, no habría que llegar al fondo en lo absoluto, sino que conforme entrara en contacto con el agua, el peso de sus bolas le llevaría hasta donde ellos tenían previsto, más o menos, y que allí las soltaría todas juntas. Que las soltara allí. Así llegaría a la superficie mucho antes que los luminosos, pues enturbiadas las aguas les sería muy difícil emerger del fondo, ya que sabían de antemano que hasta el fondo iría para cumplir su palabra. Y se reían mientras decían esto de los luminosos y de su fuerte sentido de la honestidad, pues ellos con las mentiras llegarían al poder y una vez allí instalados no les quedaba otra que tragar, que le llamaran ahora a ellos ilegítimos, dando la vuelta a la tortilla. Todo un plan C de los nébluros, Sancho. O eso se pensaban. Por otro lado, los luminosos, por mucho que lo intentaron o que lo intentaran, decían los nébluros, al tirarse al agua desde el barco y nadar hasta el fondo, no llegarían a tanta profundidad como ellos, desde allá arribota, arribota. Y en el camino al fondo realizarían su jugada maestra, justo en la mitad. Eso se pensaban. Pues así, de nuevo manos a la obra, y tal y como lo tramaron, desde arribota a arribota de la escalera, se tiró el candidato de los nébluros, cayendo en las aguas, justo en el mismo momento en que también lo hizo el luminoso. Y nada más entrar en el mar océano, viendo el nébluro que se hundía más de la cuenta y que salir a flote le iba a costar la misma vida, en lugar de soltar las bolas en la mitad, como era lo previsto, le entró el pánico y no acertaba a sacarlas del bolsillo. ¡Ay!, que iba cada vez siendo más y más arrastrado por el peso de sus bolas de barro seco, que al contacto con el agua comenzaron a hidratarse y a hincharse, dando lugar a que no le quedara otra que quitarse la chaqueta, perdiéndose en medio de una inmensa bola de turbiedad que dejaba su chaqueta enlodada cuando se la quitó y que se la tragó el mar océano. Mientras tanto, el luminoso, que en la presentación fue con zapatos de plomo, sucedió que en el nudo esos mismos zapatos de plomo le llevaron al fondo rápidamente, sin apenas otro esfuerzo que mantenerse
firme y recto. Y una vez allí, en el fondo, miró hacia arriba y vio más allá de la turbiedad, la luz que reflejaba el sol en la superficie. Y entre medias, a su adversario, el candidato de los Nébluros, pataleando sin hallar camino de vuelta a la superficie. En medio de aquel embolado de turbiedad, el candidato de los luminosos, cuando se quitó los zapatos de plomo, vio un objeto brillar en medio de la oscuridad, como que era muy pequeño y le cabía en la boca. Allá que se lo metió y se lanzó a nadar, hacia arriba, justo al lugar en donde estaba el Nébluro pataleante, que ya daba por perdida su vida, y que notó como de pronto un fuerte tirón que le llevó hacia la superficie, todo enmarronado por sus propias bolas de barro. Allí le recogieron los suyos. Lo que sucedió es que el candidato luminoso, que llevaba en su cinturón de seguridad un salvavidas que le impulsaría hacia arriba en caso de peligro, había salvado a su adversario colocándoselo a él, pues desde abajo había grabado en su mente las exactas coordenadas del camino del fondo a la superficie, y confiando en su mente y en su cuerpo, no dudó en hacerlo. En esto, que los Nébluros, que ya se disponían a abandonar a su aspirante en medio de la turbiedad del barro de sus bolas, le vieron emerger, y claro como el agua clara, que se dispusieron a agasajarlo, dándole masajes, y sin pensárselo dos veces. Y comenzaron a decir, riéndose a carcajadas, que el luminoso ya no saldría a la superficie, pues se había perdido en el fondo del mar. Y lanzaban vítores y más vítores a su candidato Nébluro, obviando que precisamente los luminosos se habían jugado su propia supervivencia por salvarlo a él de una desgracia. Pero aún quedaba el desenlace, Sancho. Los espectadores estaban que no se les pegaba el culo a los asientos, la ropa al cuerpo, cuando de repente emergió de entre las aguas el candidato de los luminosos, apareciendo en escena, nadando hasta la orilla, y que tras recuperarse unos segundos se puso en pie y, como si de magia se tratara, sacó el objeto metálico que había guardado en su cavidad bucal y, ante el asombro de todos, sacó la llave de la moto. Por supuesto que los Nébluros no pudieron hacer nada ante aquella realidad, pues al meter el candidato luminoso la llave en el contacto, la moto arrancó perfectamente, sin tirones, sin sonidos raros, sin sorpresa alguna, pues estaba todo correcto. Y con aquella moto se dirigió al barco sobre las aguas, y como su capitán, lo llevó a buen puerto, nombrando a sí mismo como segunda de a bordo a una mujer. ¿Seguimos, mi querido amigo, amiga, amigue, Sancho?